México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Novena parte. Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994-2000. Caída de fachada y sumisión reconfirmada. Continuidad de fondo. Intermitencias entre los agentes de la compra-venta. Sección 5. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. La devaluación dejaba colgados de la brocha a los empresarios que habían modernizado sus plantas productivas con maquinaria nueva e importada, cuando que el problema consistía en que la reconversión industrial lo que hizo fue eliminar la fabricación de partes y piezas antes abastecidas por la industria nacional a ser abastecidas con facturación externa. Sí, gracias a la apertura, elevándose la calidad del producto y también los precios. Pero con la devaluación, el encarecimiento del importado pone en serios predicamentos a multitud de empresas que apenas empezaban a despegar, llevando a no pocas a la quiebra. Pero he aquí que los dos consentidos de los gobiernos neoliberales resultaron beneficiados por el aviso oportuno de pájaros serviciales. Televisa, de Emilio Azcárraga Milmo, y el grupo Carso, de Carlos Slim, consolidado como el gran consorcio de la nueva era. Fueron alertados de la devaluación, pudiendo aún negociar su adeudo en pesos. No así las otras 65 de las grandes preponderantes de la nación, las que se vieron afectadas al tener que pagar dólares con pesos devaluados, viendo aumentar sus adeudos en más de 45%. Trátese de empresas como Cemex, Vitro, Celaneses, Electra, Bimbo, Gigante, que resultaron perjudicadas. Y dentro de la lista, Alfa, Aeromex, FEMSA, Sasa, Tamsa, Dina, TMM con mayores pérdidas, quedando claro que el privilegio se otorgaba a los dos grandes monopolios que la política económica impuesta por Salinas había decidido favorecer y constituir en lo futuro los conglomerados preferentes en el reparto del país. Ellos eran y ellos son los dueños del pastel. Si bien Televisa se reconfiguraría para constituir un conglomerado empresarial refortalecido a la muerte del tigre Azcárraga. Tiempo en el que la deuda externa en números del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, se calculaba en 85,000 millones de dólares en lo concerniente solo al sector público, 10,000 millones de dólares a cargo del sector bancario y 30,000 millones de dólares de empresas privadas no bancarias. En el momento en que se incrementan las tasas de interés en más de 30%, pasando a elevar mayormente el brutal endeudamiento. La banca, explica, reportó que tiene unas 50,000 empresas en cartera vencida. Al mes de julio hay aproximadamente unas 500,000 con crédito. Las que tienen deuda en dólares son menos. Solo las llamadas firmas grandes pueden hacerlo. Explica. Hubo una apertura para contratar en dólares. Un incentivo explícito fue el decir que había mucha seguridad en el peso, que no habría devaluación. Uno implícito. Bancomext estaba dando apoyos a las empresas en dólares. Es decir, se estaba aprovechando que las empresas se endeudaran en esa divisa. Ambos incentivos indicaban que se podría invertir en dólares con toda tranquilidad y seguridad. Y bueno, infinidad de empresas optaron por endrogarse en moneda extranjera y ahora van a sufrir las consecuencias. Tal cual una trampa a favor de los consorcios monopólicos y en perjuicio de la pequeña y mediana empresa incapaces de competir por el crédito extranjerizado. De ese tamaño son las canalladas con que se afianza en México la política neoliberal proempresarial que solo favorece al gran capital. Lo dicho, externo e interno. Ya todo esto, de nueva cuenta, en el río revuelto, ¿quiénes habían sido los principales sacadólares entre marzo y agosto de 1994? Respuesta, el 80% del total correspondía a los 5 conglomerados más grandes de México. Acorde con el comportamiento típico del capital especulativo incentivado por la laxitud de los regímenes salinizados, los bonos de empresas mexicanas cotizantes en Wall Street se devaluaban, pero los tesobonos exigían su retribución con la ganancia acordada, más compensaciones. Según esto,
A 6.500 millones de dólares ascendía la pérdida entre inversionistas estadounidenses por la inusitada e indebida devaluación. Analistas de Wall Street, citados por The New York Times, calcularon que entre 61% y 68% de los 73.000 millones de dólares de inversión extranjera en México corresponde a empresas estadounidenses. Estas tendrían 15.000 millones de dólares invertidos en fábricas, maquinaria e inmuebles, y entre 30.000 millones y 35.000 millones en la bolsa, así como en bonos y certificados gubernamentales. Nótese que el capital agio predominaba, pero aquello era solo el principio. ¿Y qué problema? Si en México se había instalado en el gobierno el funcionariado gerencial más pagador del mundo, el que estaba para retribuir en toda su extensión y con creces las pérdidas de tenedores extranjeros, había que respaldar la confianza del inversionista foráneo que no se había hecho el favor de colocar sus ahorros cuando que aquellos solo esperaban hacer efectivo su apuesta especulativa efectivizada en ganancias de agiotista. ¿Y qué apuro? 22.552 millones de dólares en tesobonos estaban por vencer en el transcurso de 1995. El dúo mamónico al rescate de su mejor discípulo. La insidia, malicia, estulticia del Fondo Monetario Imperialista y del Banco Lobo, Wolf Bank, por sus verdaderas denominaciones esotéricas, y como tales, el dúo mamónico se manifiesta en sus programas y propósitos impuestos con chantajes y de manera abusiva. Sus mentadas políticas de ajuste eran y son veneno para la economía en un nuevo embate para desarmar al Estado de beneficencia pública y porfiar con su mismo recetario, ahondando la sangría de la economía nacional. Reducción del gasto público, eliminación de subsidios, reformas a las leyes sobre impuestos, restricción de créditos, privatización de casi todas las empresas públicas, liberalización comercial, devaluación, salarios competitivos, retiro de barreras a la inversión extranjera, reiteración de las obligaciones acuñadas una década atrás para sacar a México de la insolvencia en que lo habían metido los dinosaurios y su política económica petrolizada. Se dijo, y ahora reprogramados para intensificar lo que ya había sido una sangría prolongada con los resultados esperados, la debilitación de la economía de Estado y en la contraparte el fortalecimiento de los monopolios privados. Por supuesto, para que tales medidas se efectuaran, los del dúo ponían como condición su implementación para acceder a otorgar nuevos préstamos con el fin de ahondar más y más la apertura y las privatizaciones. Y fue toda una seguidilla de préstamos desde el sexenio de Miguel de la Madrid. Apenas 5 años después del último préstamo, México registraba un enorme déficit comercial de 23.000 millones de dólares en 1993. Pero la intervención monetarista era todo un éxito al lograr que el número de empresas paraestatales se redujera de 1.155 a menos de 150 y a la baja. Con la venta de esas empresas, el gobierno obtuvo 26.000 millones de dólares, gran parte de los cuales invirtió en Pronasol. Pero esas ventas también provocaron una mayor concentración de la riqueza en manos privadas. Lo ya consabido, cuando que con Pronasol y el liberalismo social el gobierno intentaba paliar la pobreza momentáneamente y de manera muy parcializada, a costa de generar más y mayor pobreza a mediano y largo plazo al abandonar la rectoría económica. 6 meses después de que México firmó el Tratado de Libre Comercio, las tasas de desempleo aumentaron en fábricas pequeñas y medianas. En los primeros meses de 1994, las importaciones de México crecieron un 26% en comparación con el periodo de 1993. Las exportaciones aumentaron en 17.3%. Más claro, ni el cielo azul. Las consecuencias de la aplicación del recetario neoliberal monetarista no servían para solventar las crisis, sino para agudizarlas y para entregar los bienes materiales y las riquezas extractivas a los potentados. Las cifras del desempleo fueron oscurecidas. Al compararse los criterios utilizados en las encuestas con los de Estados Unidos, se encontraba que la metodología empleada en México procedía al encubrimiento, aplicando criterios menos rigurosos
obteniéndose como resultado datos parciales y faltos de rigor, ocultándose asimismo un elevado número de empleados, en realidad subempleados, ocupados en la llamada economía subterránea, trabajadores inestables y marginales, incluidos jornaleros a medio tiempo y no remunerados ocupados en negocios familiares. Hasta un 5.3% de este subconjunto no recibieron remuneración alguna en 1993. Inclúyase también a subempleados, exempleados o posibles futuros empleados considerados ya como tales, a decir de analistas críticos que revisaron las estadísticas oficiales. En realidad, la condición laboral durante el salinato para millones de mexicanos ya era una cuestión de sobrevivencia. En una década caracterizada por el estancamiento económico y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, el incremento de empleos no remunerados y poco remunerados solo refleja una estrategia de sobrevivencia. Matar a los pueblos de hambre es un propósito expedito que se le puede atribuir a la dupla prestamista, sí, a sus préstamos condicionados, impuestos con todo y gobiernos neoliberales incluidos. En 1988, el Banco Mundial definió como meta principal proporcionar un préstamo al sector agrícola de México, el retiro de los subsidios globales que cubrían tortillas, derivados de la harina, frijoles, aceite, arroz, sorgo, soya y azúcar. Entre 1986 y 1990 se retiraron todos los subsidios globales, dejando solamente los subsidios en tortillas y leche. Sin embargo, de acuerdo con el informe, son tan difíciles de obtener que solamente el 44% de las familias necesitadas tiene acceso al subsidio de la leche.